En este ejercicio vamos a ver cómo calcular las fuerzas de los tensores AB y BC. Comencemos. Para hallar las fuerzas que realizan estos tensores, voy a tener que dibujar un sistema de fuerzas concurrentes tomando como origen de coordenadas este punto B. Vamos a hacerlo aquí. Voy a dibujar un par de ejes coordenados X, Y, eje X y eje Y, y voy a copiar las fuerzas que salen de este punto. Este es el punto B. Voy a copiar esta fuerza entonces. Esta es la fuerza que vamos a llamar FBC. Tiene una inclinación de 30 grados. También tenemos la fuerza FAB, que tiene una inclinación de 45 grados. Y por último, y no menos importante, la fuerza W. Vamos a hacer entonces un sistema de ecuaciones de fuerzas. Vamos a plantear la primera ley de Newton, o la condición del equilibrio de las fuerzas, en la cual yo hago sumatoria de fuerzas en el eje X tiene que ser igual a 0, y sumatoria de fuerzas en el eje Y tiene que ser igual a 0, para que estén en equilibrio. Es decir, para que este sistema esté en equilibrio, la sumatoria de las fuerzas en el eje X y en el eje Y deberían dar 0. Entonces, en el eje X tenemos la fuerza FBC, que la voy a multiplicar por el coseno de 30 grados, para que me dé la componente en el eje X. Positiva la tomo porque voy a tomar que todas las componentes de las fuerzas en el eje X que vayan para la derecha van a ser positivas. Como esta fuerza va hacia la derecha, su componente es positiva y este término es positivo. Después tenemos menos FAB por el coseno de 45 grados. A este le pongo un menos porque esta fuerza B va hacia la izquierda, su componente horizontal que estaría por aquí abajo. Y el ángulo es 45 grados. Como no tengo otra fuerza en el eje X, entonces aquí voy a poner un 0. Y en el eje Y, ¿qué tenemos? Tenemos FBC. Ahora lo voy a multiplicar por el seno de 30 grados. Es positiva la componente en el eje Y porque la proyección en Y de esta fuerza estaría por aquí, iría hacia arriba. ¿Lo ven? Hacia arriba. Entonces este término es positivo. Todo lo que va hacia arriba en el eje Y es positivo y hacia abajo es negativo. Lo consideramos de esta forma. Luego tenemos FAB que va hacia arriba también. Por el seno de 45 grados. Siempre que los ángulos, los tengamos referidos al eje X, vamos a tener que multiplicar la fuerza por el coseno para hallar las componentes del eje X y por el seno
para hallar las fuerzas en el eje Y, siempre y cuando tengamos ángulos referidos al eje X. Y por último no debemos olvidar de la fuerza W, menos W, que vale 150 newton. A la fuerza W la resto sin multiplicarla ni por coseno ni por seno, porque está toda en el eje Y. Acá por último no debemos olvidar que esto es igual a 0. Como hemos visto hasta ahora, tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Para hallar el valor de FAB y FBC podemos utilizar cualquier método de resolución de ecuaciones con dos incógnitas. En este caso usaremos el método de sustitución. Voy a despejar entonces FBC de la primera ecuación. Voy a poner un 1 aquí y un 2 aquí, indicando las dos ecuaciones. Y de la ecuación 1 voy a despejar FBC. Yo tengo entonces que FBC, si la despejo, va a ser igual a FAB por coseno de 45 grados, paso este término sumando para aquí, y por último paso dividiendo el coseno de 30 grados. Voy a hacer esta división para hacer quizá un poco más fácil y no tener tantos senos y cosenos. Entonces voy a hacer coseno de 45, lo voy a dividir por el coseno de 30, y eso me da, redondeando, 0,82. Lo voy a poner por aquí. Entonces esto va a ser igual a 0,82 por FAB. Bien, una vez que despejamos FAB de la primera ecuación, voy a reemplazar en la segunda ecuación. Entonces por aquí abajo voy a poner reemplazo en 2. Reemplazo en 2. ¿Cómo reemplazamos en la ecuación 2? Bueno, voy a copiar la ecuación número 2, pero donde dice FBC, en vez de FBC voy a escribir todo esto. Entonces empezamos. FBC, escribo esto. FAB, voy a escribirlo de esta forma, 0,82 por FAB, entonces voy a escribir 0,82 FAB por seno de 30, por seno de 30 grados, más FAB por el seno de 45 grados, y el 150 lo voy a pasar al otro lado sumando. Entonces voy a resolver esta cuenta, o esta ecuación mejor dicho, y voy a despejar FAB. Voy a hacer la cuenta, 0,82 por seno de 30, esto me queda 0,41.
tengo lugar por aquí abajo todavía, entonces escribo 0,41 por FAB más C945 0,707 0,707 es C945 por FAB es igual a 150.000. Por último, yo puedo sumar estas dos, ya que tengo la misma incógnita, entonces hago 0,41 más 0,707 y me queda, voy a escribirlo por aquí, me queda 1,11 es igual a, perdón, 1,11 por FAB es igual a 150 newton. Finalmente, FAB es igual a 150 newton dividido 1,11 y FAB vale, voy a hacer la cuenta, vale 134,27 newton. Este es el valor de FAB. Lo voy a escribir aquí arriba. Ya encontramos cuánto vale FAB, que vale 134,27 newton. Y por último nos faltaría encontrar el valor de FBC. Para hallar el valor de FBC, yo simplemente voy a reemplazar en esta ecuación que yo lo tengo resuelto. Yo sé que FBC es igual a 0,82 por FAB. Entonces, FBC va a ser igual a 0,82 por FAB por 134,27 newton. Entonces voy a hacer la cuenta y ya estaríamos terminando. Voy a multiplicar 0,82 por 134,27 y me da que FBC vale 110,10 newton. Hemos hallado entonces el valor que realizan tanto FAB como FBC.